Pues buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. Terminamos la semana pasada el libro de Isaías y vamos a comenzar hoy el libro de Jeremías. Jeremías es el más largo de todos los profetas porque aunque Isaías tiene 66 capítulos y Jeremías tiene 52, sin embargo, en cuanto a número de páginas, Jeremías supera a Isaías. De hecho, Jeremías es el segundo libro más largo de la Biblia después de Salmos. Una división así a grandes rasgos del libro de Jeremías podría ser esta que he puesto aquí. En primer lugar, en el capítulo 1 tenemos su llamamiento al ministerio. Luego, los capítulos 2 al 28 los podríamos resumir de esta manera. Hay una denuncia continuada del pecado de la nación, hay una exhortación al arrepentimiento a causa de ese pecado y luego hay los anuncios del desastre, del juicio de Dios que viene a consecuencia de este pecado y de la falta de arrepentimiento. Luego, los capítulos 29 al 33 serían anuncios de restauración, anuncios en los que todo el tono que ha habido aquí cambia y entonces aparecen los mensajes de esperanza que Dios trae del regreso de los cautivos y de la bendición y de la restauración. Luego los capítulos 34 al 45 le he llamado relatos biográficos en el sentido de que efectivamente son narrativas en las que vemos ciertas escenas del profeta Jeremías, por ejemplo, con algunos de los reyes y también luego con la caída de Jerusalén y luego su traslado a Egipto, que se marcha o se lo llevan, mejor dicho, algunos fugitivos que habían quedado en Jerusalén pero que piensan que allí no van a estar seguros y entonces se marchan a Egipto y se llevan al profeta. Después, los capítulos 46 al 51 son profecías sobre las naciones, Amón, Moab, los filisteos, Egipto, Babilonia, y finalmente el último capítulo es un relato de la caída de Jerusalén. En todo este contenido, entonces, podemos ver tres atributos de Dios manifestados. Uno, su paciencia al levantar al profeta como predicador, lo cual indica que Dios está dando una oportunidad a la nación para que se vuelva de sus malos caminos y se convierta. Entonces eso indica la paciencia de Dios, que no se deleita en enviar inmediatamente el juicio y el castigo, sino que está dando tiempo a la nación para que haya un cambio. Vemos también la justicia de Dios, de que al final todos estos avisos solemnes sobre el desastre que viene si no hay arrepentimiento se cumplen, no son simplemente palabras dichas al aire que luego no se llegan a realizar nunca, sino que efectivamente se efectúan. Entonces vemos ahí la justicia de Dios y vemos también la gracia de Dios manifestada en estos anuncios de restauración y de bendición a pesar del fracaso del pueblo. Entonces empezamos con el libro del profeta Jeremías. El nombre de Jeremías significa levantado por el Señor. Jeremías significa levantado por el Señor. Y efectivamente va a hacer honor a su nombre, en primer lugar porque Dios lo va a levantar cuando lo llame al ministerio. Entonces
ahí hay una acción en la que Dios lo levanta. Pero luego, a lo largo de su libro, vamos a ver en cuántos momentos el profeta se viene abajo, se hunde, a causa de la resistencia, a causa de las dificultades, de las adversidades continuas, de la persecución que va a sufrir. Hay momentos de abatimiento en los que incluso quiere dejar el ministerio, quiere abandonarlo, pero vez tras vez, aún en esos momentos difíciles para él, Dios lo levanta, Dios lo vuelve otra vez a animar. Así que levantado por el Señor, no solamente por el comienzo de su ministerio, sino que a lo largo de su ministerio, efectivamente, Dios lo va a levantar una y otra vez. En el comienzo de su libro tenemos aquí algunos detalles que quizá podemos leer ahora. Estamos en el capítulo 1 y versículo 1. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín, palabra del Señor que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado, le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Lo primero que vemos aquí es que Jeremías era sacerdote. Era sacerdote. Lo mismo que Ezequiel. Ezequiel también era sacerdote. Sin embargo, el ministerio por el que Jeremías y también Ezequiel van a ser usados por Dios no es el de sacerdote, sino que va a ser el de profeta. Pero por línea de descendencia, Jeremías entonces es de la casa de Aarón, de la familia de los sacerdotes. Y de hecho, él procede de esta localidad que tenemos ahí en el versículo 1, que es Anatot. Si vamos un momentito a la página 130 del manual, en la página 130 tenemos un mapa donde está situada la localidad en la que nació el profeta Jeremías. Ahí tenéis en el centro del mapa, la principal ciudad, por supuesto, es Jerusalén, que la tenéis ahí señalada, y un poquito al nordeste, como a 4 kilómetros de Jerusalén, está Anatot. Ya vimos cuando el libro de Josué que al entrar y conquistar la tierra de Canaán se hizo un reparto de la tierra entre las diversas tribus. Pero la tribu de Leví, o sea, la tribu de los levitas y de los sacerdotes, no recibió una porción específica de tierra, como sí Rubén, y Gad, y Judá, y Simeón, y todas las demás que tenían sus porciones de territorio con unos límites bien fijados. La tribu de Leví, los levitas y los sacerdotes no la tenían, y lo que hicieron fue que todas las tribus, el resto de las tribus, les cedieron ciudades en las cuales ellos vivirían. Y así hubo 48 ciudades entonces repartidas por todo el territorio de Israel donde los levitas y los sacerdotes vivían. Y Anatot, en el territorio de Benjamín, era una de esas ciudades, y ahí es de donde procedía el profeta. El ministerio de Jeremías duró aproximadamente algo más de 40 años. Voy a darle la vuelta a esto ahora, porque él ministró durante el reinado de estos 4 reyes que tenemos aquí: Josías, Joacaz, Joacim, Joaquín y Sedequías. Fue unos años después de que Josías comenzara a reinar cuando Jeremías es llamado
al ministerio. Y entonces va a ser testigo de los reinados de esa segunda parte de Josías, el efímero reinado de Joacaz, que dura 3 meses nada más, porque es destituido por el faraón de Egipto y en su lugar pone a su hermano Joacim, que es hijo de Josías. Su reinado dura 11 años. Después de Joacim, que es llevado cautivo a Babilonia, va a reinar su hijo Joaquín, que va a durar solamente en el trono 3 meses. También va a ser deportado a Babilonia. Y finalmente otro hijo de Josías, que se llamaba Sedequías, es el que va a estar 11 años en el trono, y durante el reinado de este hombre es cuando se va a producir la caída de Jerusalén y la deportación final a Babilonia. Pero ahí no acaba el ministerio de Jeremías, porque todavía entre la gente que ha quedado en Jerusalén, que no han sido deportados, que son los más pobres, los han dejado ahí, sintiendo que no están seguros en Jerusalén, pues entonces se van a marchar a Egipto, pensando que de esa manera escapan de los babilonios, a pesar de la palabra de Jeremías que les dice: no vayáis a Egipto, porque allí os va a alcanzar la espada también. Pero ellos no hacen caso y finalmente se marchan y se llevan al profeta. Entonces, todo este conjunto de tiempo, de años, más o menos, nos da la cifra de un poco más de 40 años. Según una tradición judía, no está contrastada con lo que la Biblia nos dice, es una tradición de ellos, el profeta Jeremías murió en Egipto apedreado por su propio pueblo, por los propios judíos. Entonces, tenemos aquí que Jeremías conoce, vamos a decir, diversas etapas espirituales y morales de la nación. En primer lugar, conoce la etapa brillante del reino de Josías. Josías fue el hombre que cuando era niño mandó reparar el templo, que durante la época de su padre había estado abandonado y cerrado, y fruto de esa reparación del templo se produce el hallazgo del libro de la ley. Esto lo tenemos en los últimos capítulos de Crónicas. En el capítulo 34 y 35 está el reinado de Josías, hasta el 36, donde ya tenemos el de Sedequías. Pero Jeremías va a conocer esa etapa, vamos a decir, dorada, brillante, del reinado de Josías, donde el rey da un impulso a la nación para buscar a Dios, para convertirse. El rey se convierte de corazón, se quebranta cuando le leen las palabras de la ley, y entonces él se da cuenta del pecado tan enorme que se ha cometido en la nación y que el juicio de Dios entonces va a ser inevitable. Se quebranta y busca a Dios y pide palabra de Dios, y no solamente eso, que se quebranta personalmente, sino que también va a ordenar que su pueblo también se ponga en orden delante de Dios. De ahí que vaya a hacer una obra de destrucción de toda la idolatría que se había hecho fuerte, y de la instauración de todo aquello que había quedado olvidado. Y por eso durante Josías se celebra una Pascua como no se había celebrado nunca. Entonces, bajo este rey, la nación conoce un periodo de esplendor espiritual, y de eso es testigo Jeremías. Lo que pasa es que Josías va a morir prematuramente en una batalla, porque va a salirle al encuentro del faraón Necao, que no tenía nada contra él, sino que subía más arriba para presentar batalla a los babilonios,
Y entonces ahí es donde se va a producir, en ese encuentro, en Megiddo, es donde se va a producir la muerte de Josías, que va a ser una tragedia en muchos sentidos, porque la nación pierde con él al dirigente que estaba centrado en Dios y que los estaba dirigiendo en el buen camino. Al morir Josías, entonces, como dije antes, es Joacaz, su hijo, el que es puesto en el trono por el faraón. Pero al cabo de 3 meses es deportado a Egipto. Y es allí donde Joacaz, que también es llamado Salum, va a morir. Solamente dura 3 meses y entonces es Joacim el que va a ocupar, su hermano Joacim, el que va a ocupar su lugar. Otro nombre de Joacim se llama Eliakim. 11 años de reinado, es un rey malvado, es un rey famoso porque cuando le lean el mensaje escrito, el texto, el documento escrito que el profeta Jeremías ha mandado escribir a Baruch, que es su escriba, lo que va a hacer este rey Joacim, nada más empezar a escucharlo, va a ser romperlo y echarlo al brasero, quemarlo. Es decir, es una actitud de desprecio, de desafío contra la palabra de Dios. Finalmente, Joacim va a ser llevado a Babilonia y en esta deportación de este rey con algunos de la casa real y gente importante, se produce la primera deportación a Babilonia. Porque la deportación a Babilonia no fue una cosa que se produjo en un momento dado al final de la caída de Jerusalén, nada más. Ahí hay una gran deportación, pero antes de esta tercera y gran deportación hay 2 deportaciones anteriores más pequeñas, pero que también hay gente que es llevada allí. Es precisamente en esta primera deportación donde Daniel es llevado junto con otros jóvenes también de la casa real y demás. Y Joacim va a morir allí en Babilonia. El rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, entonces, tras deportar a Joacim, va a poner a su hijo Joaquín en el trono. Pero Joaquín va a durar solamente 3 meses también en el trono y va a ser deportado a Babilonia juntamente con otros más. Entre ellos, en esta segunda deportación, está el profeta Ezequiel. Ezequiel va en esta segunda deportación a Babilonia. Y después de ser deportado Joaquín, un otro hijo de Josías, que se llama Sedequías, Joaquín no era hijo, era nieto. Josías, Joacín, hijo, Joaquín, nieto de Josías. Pero ahora otro hijo de Josías, Sedequías, Nabucodonosor lo pone en el trono. Su reino va a durar otros 11 años, al final de los cuales, después de un asedio largo de Jerusalén, se produce la caída de la ciudad y con esa caída se produce la tercera y gran deportación a Babilonia, en la que el mismo rey y su familia son llevados allí y van a morir allí. Así que, de todos los descendientes que estuvieron en el trono de Josías, todos mueren desterrados, todos mueren deportados. Uno en Egipto y los otros 3 en Babilonia. Ninguno termina sus días en la tierra de Israel. Podemos quizás mirar un poquito el escenario mundial en los tiempos de los que estamos hablando y debemos de irnos a la página 127, al mapa de la página 127,
donde vemos los imperios rivales que había durante el tiempo de Jeremías. Estos mapas que tenemos aquí los podemos ver en la mayoría de las Biblias, si no en todas, en los mapas que tenemos al final de las Biblias. Allí tenemos entonces, en este mapa de la página 127, el imperio babilónico que se ha levantado, que se ha alzado, ha suplantado al imperio asirio, que fue el anterior imperio. Allí tenemos encima del imperio babilónico en rosa, tenemos el imperio medo en color naranja, que va a ser este imperio, el medo, juntamente con los persas, que están debajo de ellos, se van a unir y finalmente son los que van a destruir Babilonia y con Ciro, al mando de Ciro, se va a constituir en los nuevos dueños del mundo. El imperio este de Babilonia va a durar aproximadamente solo 70 años. Va a ser muy fuerte, muy poderoso y muy brillante, pero va a ser como un relámpago, por así decirlo, en comparación con la duración de los otros imperios de Asiria y del que le sucede, que es de Persia. Para que nos hagamos una idea de la diferencia de situación entre lo que ahora mismo estaba viviendo en tiempos de Jeremías y lo que se había estado viviendo 100 años antes, nos podemos ir a la página 120, y en la página 120 tenemos la extensión del imperio asirio. ¿Veis? 100 años antes, durante el tiempo de Isaías, pues es Asiria la potencia dominante en la región. Y si veis, entonces ocupa más o menos el mismo territorio que luego va a ocupar Babilonia, porque efectivamente los babilonios se van a hacer dueños de todo el imperio asirio que viene a hundirse. Si vamos ahora a las primeras páginas del manual, la página 3, donde tenemos la cronología de los pueblos del Antiguo Testamento, y ahí tenéis la columna que está en color fucsia y en color rosa. Tenemos ahí la región de Mesopotamia, es decir, la región que está entre el Tigris y el Éufrates, que es donde están las ciudades más antiguas de la historia de la humanidad. En Génesis, en el capítulo 10, se habla de algunas de estas ciudades y efectivamente las civilizaciones más antiguas proceden de allí. Por ejemplo, tenemos a Sumer y también la invención de la escritura, que como dijimos, me parece que fue en la primera lección de este curso, era la escritura cuneiforme en tablillas de barro con cuñas marcadas en la tablilla que luego se ponía a cocer y de esa manera se quedaba ya permanentemente grabada la escritura allí. Y ahí tenemos, según vamos descendiendo en esa columna, cómo Babilonia y Asiria se reparten el poder durante mucho tiempo, hasta que finalmente, cuando llegamos a la página 4, es Asiria la que se va a hacer dueña de todo el territorio y de toda la situación, hasta que se produce la caída de la capital de Nínive, la capital de Asiria, por los babilonios, y es entonces cuando el imperio babilónico se hace con el poder en todo el territorio ese que hemos visto en ese mapa antes. Y es hasta el año 539, desde el año 612 de la caída de Nínive hasta el año 539 de la caída de Babilonia, cuando va a durar todo este imperio babilónico. Así que Jeremías es testigo de la etapa dorada y brillante de Josías, de la decadencia
que va a más a medida que se van sucediendo los diferentes reyes, hasta finalmente ser testigo del propio desastre que él mismo ha estado anunciando durante tanto tiempo. Y ese desastre es el que va a dar lugar a la composición por parte de Jeremías del libro de Lamentaciones. Lamentaciones tiene 5 capítulos y entonces en ellos el profeta está dando rienda suelta a su dolor, a su lamento, a causa de la ruina, de la catástrofe nacional que ha ocurrido. Si bien antes la nación había experimentado momentos duros y difíciles y a veces había sido tributaria de otros pueblos y de otros reyes, pero nunca había acontecido un desastre de esta magnitud, en la cual la misma capital, Jerusalén, cae en manos de los enemigos, el templo, que es el símbolo de la nación, es incendiado, es destruido y, como digo, el pueblo finalmente es llevado al cautiverio. Una de las características que vimos en Isaías es el uso abundante de comparaciones o de ilustraciones que hace para enseñar, para transmitir ciertas verdades. Bueno, lo mismo va a hacer el profeta Jeremías. El profeta Jeremías se sirve de escenas de la vida cotidiana que son familiares a la gente para transmitir muchas verdades. Eso es algo típico de prácticamente de todos los profetas y luego, como dijimos también en su momento, en el Nuevo Testamento, Jesús en los Evangelios va a hacer uso de ilustraciones, que son las llamadas parábolas, para transmitir verdades. Otro escritor del Nuevo Testamento, que también recurre mucho a las ilustraciones es Santiago, en su carta, que una y otra vez echa mano entonces de las mismas. Y así, por ejemplo, el profeta Jeremías va a utilizar ilustraciones, por ejemplo, del mundo animal. Y entre el mundo animal está el rey de los animales, que es el león, que es, por así decirlo, el animal favorito del cual Jeremías echa mano para mostrar alguna enseñanza. Por ejemplo, en el capítulo 4 y versículo 7 dice: el león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación, tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. El león sube de la espesura. De la misma manera que un león sube de la espesura y va por la presa, va a cazar, así el destruidor de naciones, y el destruidor de naciones no es otro que Nabucodonosor, que es el rey de Babilonia, también entonces está moviéndose, está avanzando y ha salido de su lugar, como dice, para poner tu tierra en desolación. Aquí ya está uno de los primeros anuncios de que el desastre va a llegar, el desastre va a venir. Otra figura del reino animal la tenemos en el capítulo 2 y versículo 24. Asna montés, acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento. De su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Y aquí está Jeremías describiendo a la nación como si fuera una asna montés, pero en el tiempo del celo, está buscando a los machos.
Y de la misma manera esta nación también está yendo en pos de todos sus amantes, que no son otros más que los ídolos con los cuales está vez tras vez fornicando espiritual y moralmente. Otra ilustración también en esta misma línea la tenemos en el capítulo 8 y en el versículo 7. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio del Señor. Así que aquí hay diferentes aves, como son la cigüeña, la tórtola, la grulla, la golondrina, que tienen sus tiempos. Cuando llega el tiempo frío, emigran a regiones cálidas, y cuando vuelve otra vez el tiempo cálido, regresan otra vez. Eso no solamente pasa en Israel, sino pasa también, por ejemplo, aquí en España, ¿verdad? De que hay migraciones de aves que se marchan en el invierno a África y luego cuando llega aquí, ya está empezando a venir pronto la primavera, vuelven a venir. Bueno, pues el profeta está empleando esta ilustración para decir: las aves tienen más entendimiento que mi pueblo, porque las aves conocen cuáles son sus tiempos, cuándo tienen que ir, cuándo tienen que volver, pero resulta que mi pueblo no tiene conocimiento, no se da cuenta, no se entera, está ciego respecto al juicio del Señor que va a llegar. Otra comparación también en esta misma línea la tenemos en este capítulo 8, igualmente en el versículo 6, versículo anterior: escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo: ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. El caballo es un animal que, lejos de asustarse con el fragor de la batalla, lejos de echarse para atrás, el caballo lo que hace es ir hacia adelante. Y de hecho hasta el olor de la pólvora y todo eso le excita precisamente a lanzarse al ataque. Es por eso por lo que ha sido durante milenios una de las armas de guerra preferidas de los ejércitos, porque en él hay alguien, hay un instrumento con el cual se va a acometer, se va a atacar al enemigo. Pero precisamente ese ímpetu, que el caballo no retrocede, no echa para atrás, le sirve al profeta para indicar la actitud de obstinación del pueblo de Dios, de no arrepentirse, es decir, de no dar pasos hacia atrás en la carrera que llevan hacia el mal. Y el caballo entonces es como ellos. Otra ilustración en este sentido, en este mismo capítulo 8, 17, dice: porque aquí que yo envío sobre vosotros serpientes áspides, contra los cuales no hay encantamiento, y os morderán, dice el Señor. Entonces el veneno de estas serpientes no tiene medicina, no tiene remedio, y de esa manera es como va a acontecer con la nación, que Dios va a enviar contra ellos verdugos que no van a tener piedad y no van a tener misericordia de ellos. Otro texto también está en capítulo 13 y versículo 23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Es evidente que la respuesta a la primera pregunta es no. ¿Mudará el etíope su piel? El etíope es el negro. ¿Va a cambiar de piel? ¿De negro va a volverse blanco? No. ¿Va a cambiar el leopardo sus manchas y va a dejar de tener manchas?
No, es imposible, ¿verdad? Pues así es lo que está diciendo Dios. ¿Cómo podéis vosotros cambiar para bien estando habituados a hacer mal? Es decir, se ha hecho ya una raíz. El mal ya ha echado raíces tan profundas que es prácticamente imposible de erradicar. Y finalmente otro texto que va en esta misma línea de todos los animales que estamos viendo, lo tenemos en el capítulo 46 y versículo 23. Cortarán sus bosques, dice el Señor, aunque sean impenetrables, porque serán más numerosos que langostas, no tendrán número. En los países mediterráneos, las plagas de langostas eran una de las peores cosas que podían ocurrir, porque era un desastre agrícola. Y si era un desastre agrícola, era un desastre económico, porque entonces no había industria, ni había turismo, ni había servicios, ni había nada de eso. Todo dependía de la tierra. Por lo tanto, si había langostas, una plaga de langostas que venía, eso significaba que era el sustento lo que faltaba. Y entonces aquí habla del enemigo que viene también como plaga de langostas para devorar y para arruinarlo todo. Ilustraciones del mundo animal, muy familiares para los oyentes de Jeremías. Saben de lo que les está hablando, porque está ahí toda esa realidad. Hay otras comparaciones que tienen que ver con la geografía. Y así el profeta en el capítulo 2 y versículo 18 se sirve de dos ríos muy famosos y muy conocidos para ellos. Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Nilo y Éufrates son dos grandes ríos, el Nilo en Egipto, el Éufrates está allí en Asiria. Y lo que el profeta está diciéndoles con estas palabras es: ¿para qué vas a buscar alianzas o ayudas en esas naciones? En Egipto o en Asiria, en el Nilo o en el Éufrates. ¿Qué tienes tú que ver con todo eso? Es como diciendo, si me tienes a mí, ¿qué necesidad tienes de ir a buscar esas aguas extranjeras? Otra ilustración que tiene que ver también con la geografía, lo tenemos en este mismo capítulo, en el versículo 31. Oh generación, atended vosotros a la palabra del Señor. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti? Desierto, tierra de tinieblas. Otra ilustración también muy pertinente, porque en el desierto es donde no hay vida, no hay agua, no hay vida, nada crece, nada brota, prácticamente la existencia es casi imposible. Y lo que Dios les está preguntando aquí, ¿acaso he sido yo para vosotros un desierto? ¿O he sido una tierra de tinieblas, de brumas, todo oscuro, de oscuridad, donde no hay luz, no hay sol, no hay claridad? Es de nuevo otra vez una ilustración que mediante la pregunta que Dios les está lanzando, ¿he sido yo para vosotros alguna cosa de esas? En otros casos, el profeta emplea ilustraciones de la vida humana. Por ejemplo, el matrimonio. Ya dijimos con el profeta Isaías que una de las comparaciones que Dios usa para ilustrar la relación que Él quiere tener con su pueblo es la relación conyugal, la matrimonial, la más íntima
que existe. Y aquí el profeta Jeremías vuelve a emplear otra vez la ilustración del matrimonio. Capítulo 2 y versículo 2. Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice el Señor, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Es la etapa juvenil, por así decirlo, de Israel. Acaba de salir de la esclavitud, está a solas con Dios en el desierto. Es la etapa de su primer encuentro, de su primer amor, de su desposorio. Y sin embargo, algo ha pasado, que Israel se ha ido en pos de otros amantes y ha abandonado a Dios. En este mismo capítulo, en el 32, ¿se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Fíjate, mi esposa tiene todavía el vestido con el que se casó conmigo. Lo tiene guardado en el armario. No se lo volvió a poner y no se lo va a volver a poner. Hay también aparte razones obvias porque nuestro físico ya no es el mismo. Yo pesaba 55 kilos cuando me casé. Ahora tampoco es que pese mucho más, pero bueno, el traje con el que me casé ya no me valdría. Lo mismo que a ella ya no le valdría tampoco ese traje. ¿Se olvida la Virgen de su atavío, la desposada de sus galas? No, lo guarda, lo conserva. Es muy importante, el día más importante de toda su vida, y por lo tanto está ahí. Sin embargo, mi pueblo se ha olvidado de mí. Es otra vez una comparación de la vida humana, en este caso del matrimonio. La prostitución también le sirve a Jeremías. 4:30. Y tú destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas, te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida. Y aquí se ve todo el adorno con el que una mujer de esta clase entonces se adornaba para llamar, para captar la atención de los hombres. Y es lo que Dios dice a la nación, tú estás haciendo, tratando de hacer lo mismo para llamar la atención de todos tus amantes con los cuales me estás siendo infiel a mí. En el versículo siguiente se utiliza la comparación con la parturienta, con la mujer que acaba de dar a luz. Porque oí una voz como de mujer que está de parto, angustia como de primeriza, voz de la hija de Sión que lamenta y extiende sus manos diciendo, ay ahora de mí que mi alma desmaya a causa de los asesinos. Del mismo modo que la mujer en su angustia en ese momento del alumbramiento por causa del dolor grita, entonces aquí la nación está gritando, la capital está gritando por los conquistadores, los asesinos que vienen a por ella. Otra ilustración, no lo vamos a ver ahora porque es todo un capítulo, es el capítulo 18, en su momento lo veremos, es cuando Dios le lleva al profeta Jeremías a la casa del alfarero, la alfarería, algo muy corriente en aquel tiempo y hasta nuestros días. Entonces, mediante el arte, mediante el cual se fabricaban los utensilios para comer, para beber, de adorno, etc. Y entonces esa ilustración del alfarero le va a servir a Dios para enseñarle a Jeremías la lección de que la nación se ha vuelto intratable, no es como un barro dúctil,
y maleable con el que el alfarero fácilmente puede trabajar y puede darle la forma que quiere, sino que la nación, a causa de la dureza de corazón, se ha vuelto un barro que es intratable y por lo tanto que no se puede hacer nada con ella. Hay otras comparaciones que nos vienen del mundo agrícola, algo también que es corriente y normal en aquel tiempo. Capítulo 2 y versículo 21. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Si la semilla era buena, ¿cómo es posible que el fruto que estás dando sea tan pésimo, sea tan malo? En este sentido, esto se parece a lo que Isaías dice de la nación en el capítulo 5, cuando Dios está diciendo también que cavó, que sembró, que edificó la torre y esperaba que diese uvas, y lo que dio fueron uvas silvestres, es decir, uvas amargas. Pues aquí el profeta Jeremías está empleando también la ilustración de la vid que se ha vuelto una vid que no da el fruto debido. En el capítulo 8 y versículo 2 tenemos la figura del estiércol. El estiércol, el excremento de los animales, y sirve para ilustrar cómo van a terminar todos los que han practicado la idolatría. Los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Una de las cosas más ignominiosas, más humillantes que se podía hacer con una persona que muriera era no darle un entierro apropiado, no darle una sepultura conveniente, sino dejarla abandonada y a expensas de las aves, de las fieras, del clima, etc. Era una humillación. Pues esto es lo que dice aquí el profeta que le va a ocurrir a todos aquellos que han estado rindiendo culto a todos los astros. Otra ilustración también agrícola la tenemos en el capítulo 23 y versículo 28. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el Señor. Evidentemente nada. La paja es paja y no sirve para nada. El trigo es fruto, es valioso y de él viene el pan. La paja y el trigo, la comparación. El sueño es la imaginación de los profetas falsos que están dando palabras que no tienen consistencia, que no tienen veracidad, y la palabra verdadera es la que le tiene el profeta auténtico como Jeremías. Unos están dando paja al pueblo con esas profecías falsas y otro, el profeta Jeremías, está dando trigo, alimento verdadero al pueblo. Otra ilustración agrícola la tenemos en el capítulo siguiente, capítulo 24 y versículo 2. Una cesta tenía higos muy buenos como brevas y la otra cesta tenía higos muy malos que de malos no se podían comer. Y entonces estos higos muy buenos como brevas son precisamente los que van a ser llevados al cautiverio,
a la deportación, sobre los cuales Dios va a extender su misericordia y los que se queden van a ser como esos higos malos. Ilustraciones, ilustraciones, ilustraciones. ¿Veis el método de enseñanza que tiene Jeremías, que tuvo Isaías, que tendrán los otros profetas, que tendrán Jesús, Santiago, etcétera? Es muy diferente al método de enseñanza que, por ejemplo, tenemos en Occidente. En los países occidentales es un método abstracto, ideas abstractas, filosóficas, que están al alcance de muy pocos. Y por eso, cuando se empieza a hablar en un lenguaje tan intelectual, la mayoría se quedan sin entender prácticamente nada. Pero mediante este lenguaje, con todas estas ilustraciones, lo puede entender el niño de tierna edad, el anciano, el adulto, el hombre, la mujer, el listo, el más tonto, todos pueden entender este tipo de enseñanza a través de estas ilustraciones. Y para terminar con las comparaciones, hay usos materiales que eran muy corrientes en la época aquella. Por ejemplo, las cisternas rotas, capítulo 2 y versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Las cisternas eran el método recurrente en los sitios donde llovía muy poco, para que esa poca agua de lluvia se almacenara y se contuviera ahí y se aprovechara, que no se perdiera, ya que llovía tan poco. El problema es que si esas cisternas estaban rotas, es decir, estaban agujereadas, ese agua se iba a perder. Y eso es lo que Dios está diciendo aquí que su pueblo ha hecho, al haberle abandonado a Él, la fuente de agua viva, y buscar recursos propios en ellos mismos. Otra ilustración es la del yugo, capítulo 2 y versículo 20. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. El yugo nos habla del sometimiento, nos habla de la disciplina. De la misma manera que se le pone el yugo a determinados animales para que puedan servir, para que puedan arar, así entonces el pueblo de Dios necesita el yugo, necesita la disciplina de someterse a Dios y a su palabra. Pero lo que aquí hay es un rompimiento del yugo y de las ataduras. Las ataduras son las cuerdas que unen al yugo al animal, con lo que se sujeta el yugo. En este mismo capítulo 2 tenemos la ilustración de la lejía y el jabón. Ya existía la lejía y el jabón en aquel entonces. 2:22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. La lejía y el jabón limpian la suciedad, pero como aquí no estamos hablando de una suciedad material, de una suciedad física, significa que todos los recursos humanos que se puedan emplear no sirven. Todas las soluciones humanas para quitar, erradicar ese mal interior que hay en el corazón de la nación no sirven para nada. Son soluciones inútiles. Capítulo 6 y versículo 9.
Así dijo el Señor. Espera. 6:7. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella, continuamente mi presencia, enfermedad y herida. Fuente, manantial, está siempre, ¿verdad? Brotando agua, sí, eso es propio de un manantial, de una fuente que siempre está dando agua. Bueno, pues la nación así siempre está generando, fabricando maldad. Otro uso material, otro utensilio muy familiar para ellos lo tenemos en el capítulo 15 y versículo 7. Aunque los aventé con aventador hasta las puertas de la tierra y dejé sin hijos a mi pueblo y lo desbaraté, no se volvieron de sus caminos. El aventador es el instrumento con el cual el labrador separa la paja del trigo. Lo levanta, la paja se la lleva el viento y el trigo cae al suelo y luego lo recoge. Dios está intentando hacer lo mismo con la nación, pero es un trabajo baldío, es un trabajo imposible. Capítulo 8, y ya con esto terminamos en cuanto a las comparaciones e ilustraciones, y versículo 22. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Galaad es una tierra que estaba al otro lado del Jordán, al norte, y era famosa por esta planta que allí crecía, que era el bálsamo. Y el bálsamo de Galaad era un bálsamo de una calidad especial. El bálsamo se utilizaba como remedio, como medicamento para diversas enfermedades, para diversos males. Y el profeta está empleando esta ilustración del bálsamo que cura enfermedades físicas para decir: no hay medicina para la hija de mi pueblo. Y no hay medicina por la sencilla razón de que ellos no quieren someterse al método o a la manera que el médico divino está prescribiendo para encontrar solución. Todo esto son unos cuantos ejemplos, no los hemos agotado, ¿eh? El libro del profeta Jeremías está plagado de ejemplos y de ilustraciones de todo tipo, para transmitir todas estas enseñanzas. En Isaías, uno de los métodos que él tenía también para impartir la verdad era la pregunta. ¿Os acordáis de esto? Mediante las preguntas, entonces era como llevaba implícitamente a respuestas, a contestaciones, a esas preguntas que muchas de ellas caen por su propio peso. El profeta Jeremías también va a hacer uso de las preguntas. De hecho, ahora mismo acabamos de ver una. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Claro que hay bálsamo en Galaad, claro que hay médicos y gente que sabe, pero ¿por qué no hay medicina para la hija de mi pueblo? Porque son reacios, obstinados, duros de corazón y no quieren recibir la sanidad, la cura. Así, por ejemplo, algunos ejemplos de preguntas lo tenemos en el capítulo 2 y versículo 5. Así dijo el Señor: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Esta es la pregunta.
¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres? ¿Hay algo de lo que se me pueda acusar, de lo que me pudieran acusar de mala voluntad? ¿Por qué se alejaron de mí? ¿Por qué se fueron tras la vanidad? La vanidad son los ídolos. Versículo 6, y no dijeron, ¿dónde está el Señor que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Estas preguntas que está haciendo aquí el Señor a su pueblo muestran entonces cómo Él los guió, los preservó milagrosamente en medio de una tierra inhóspita y dura. Allí los cuidó. Versículo 11. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? No. Las naciones paganas siguen con sus mismos dioses, son fieles a sus dioses, aunque son falsos. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Versículo 14. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? No. Israel es hijo. No es un esclavo, no es algo de segunda categoría, destinado a hacer un trabajo servil. No, ha sido elevado a una categoría especial. Entonces, ¿por qué ha venido a ser presa? Si no es siervo ni es esclavo, ¿por qué ha llegado a esta condición? Y otra vez la respuesta es la desobediencia, es la obstinación. Versículo 17, o mejor 16, aún los hijos de Menfis y de Tafnes, ciudades de Egipto, te quebrantaron la coronilla, te humillaron. ¿No te acarreó esto el haber dejado al Señor tu Dios cuando te conducía por el camino? Versículo 21, lo que dijimos antes, te planté de vida escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto simiente de vida extraña? Versículo 23, ¿cómo puedes decir no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino. Preguntas y preguntas, y las respuestas no son difíciles. No son preguntas que dices, ¿qué respuesta? ¿Cuál será? Qué difícil es encontrar la contestación. No, las contestaciones caen por su propio peso. Como profeta que es, Jeremías es un predicador. Ya dijimos en la introducción a los profetas que el ministerio profético es el ministerio de la predicación. Un profeta es básicamente un predicador, porque ha recibido palabra de parte de Dios, no para quedársela para él mismo, sino para transmitirla a los demás. Y desde ese momento entonces se convierte en un predicador. Isaías era un predicador, Jeremías es un predicador. De hecho, incluso hay pasajes en los que vemos el sitio exacto donde Dios le manda para que vaya allí a predicar el mensaje. Por ejemplo, en el capítulo 7 y versículo 2. Ponte a la puerta de la casa del Señor y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra del Señor, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar al Señor. Ponte a la puerta de la casa del Señor, es decir, a la puerta del templo. Ese es el sitio donde quiero que vayas para que anuncies
lo que quiero que digas a la gente. Por esa puerta va a estar entrando la gente, va a estar entrando y saliendo, y por lo tanto es donde van a tener la oportunidad de escuchar. Otra vez en el capítulo 22 y versículo 1, así dijo el Señor, desciende a la casa del rey de Judá y habla allí esta palabra. Antes fue a la puerta del templo y ahora ve a la casa del rey de Judá, a la morada, al palacio donde él habita, porque quiero que no solamente el pueblo escuche mi palabra, sino que también quiero que el gobernante, los gobernantes la escuchen también. En el capítulo 26 y versículo 2, así ha dicho el Señor, ponte en el atrio de la casa del Señor y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa del Señor todas las palabras que yo te mandé hablarles. No retengas palabra. En el atrio del templo te pones y allí pronuncias todo lo que yo te voy a decir. Y en el capítulo 35 y versículo 2, ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa del Señor en uno de los aposentos y dales a beber vino. Y a continuación ahí hay una escena. Pero allí es donde Dios manda al profeta. Y en otra ocasión, como dije antes, lo manda a la casa del alfarero, porque allí tiene un mensaje que decir y efectivamente lo va a dar. La predicación del profeta Jeremías está basada en la denuncia del pecado. Es lo que todos los profetas van a hacer. El mensaje de Jeremías es denuncia del pecado. Es anuncio del juicio por causa de ese pecado. Y es exhortación al arrepentimiento. Pecado, juicio y arrepentimiento. Pero además de estos tres ingredientes, en el profeta Jeremías y también en otros profetas hay un mensaje de esperanza. Es lo que decíamos antes de esos capítulos en los que hay palabra de restauración, de bendición de parte de Dios. La denuncia del pecado está repartida prácticamente a lo largo casi de todos el libro del profeta, aunque hay una parte, como hemos dicho antes, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 28, donde él se concentra en todo eso. Podemos ver por ejemplo, en el capítulo 3, un ejemplo de esta denuncia del pecado. Versículo 6. Me dijo el Señor en días del rey Josías. Fíjate, en días del rey Josías, la época dorada, la época de esplendor espiritual. ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Aquí tenemos dos términos que aquí se han traducido bajo el mismo calificativo. Rebelde Israel y rebelde Judá, pero no han estado muy finos aquí en la traducción. La rebelde Israel y la infiel Judá son dos palabras diferentes.
Pero lo que importa sobre todo aquí es que Dios está, por medio del profeta Jeremías, denunciando la maldad, denunciando el pecado de la nación. Israel, el reino del norte, es rebelde y Judá, bajo Josías, es infiel. Es decir, lo que el rey Josías ha hecho con su quebranto personal, con su humillación, ha sido auténtico y ha sido verdadero. Y su intención de llevar a la nación por el camino recto también ha sido auténtica y verdadera. Pero la nación no se ha convertido verdaderamente a Dios, solamente se ha adaptado al cambio que Josías está imprimiendo, pero el corazón de la nación sigue siendo impenitente, sigue siendo duro como antes. Quizá externamente sí ha cambiado, pero interiormente es la infiel Judá. También en el capítulo 6 y versículo 7, como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad, injusticia y robo se oyen en ella, continuamente en mi presencia enfermedad y herida. Así que el pecado de la nación es inagotable. No es que sea solamente algo momentáneo, algo temporal y pasajero, y dices, ha empezado y termina aquí, ya está. No. Sigue, continúa, persiste y no acaba. Versículo 10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y que no pueden escuchar. He aquí que la palabra del Señor les es cosa vergonzosa, no la aman. Sus oídos están tapados, taponados. Así que las palabras de parte del profeta rebotan, no llegan, no entran, no bajan al corazón. Versículo 13, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote todos son engañadores. Así que es una maldad continua, como el agua de la fuente, están endurecidos, no atienden a razones, y esto no es cosa de estos o aquellos, sino de todos en general, desde el más chico hasta el más grande, desde el más insignificante hasta el más importante, cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote. Los dirigentes de la nación, los dirigentes espirituales, están perdidos como el resto. Y si los dirigentes están perdidos, imagínate cómo estarán los demás. En 11:9 se emplea una palabra, me dijo el Señor, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Conspiración. ¿Qué es una conspiración? Bueno, una conspiración es un acuerdo, es una conjura entre varios para tratar de llevar sus planes adelante. Si solamente lo hace uno, no tiene fuerza. Pero una conspiración significa que hay muchos metidos en eso y por lo tanto esos planes van a ir adelante. Bueno, estos planes de maldad es una conspiración contra Dios, en la que el pueblo se ha unido para resistir lo que el profeta Jeremías está trayendo. Denuncia del pecado. Es parte del ministerio profético de Jeremías y es parte del ministerio de todo predicador, todo aquel
que se pone en un púlpito, la denuncia del pecado debe ser parte de su enseñanza, de su ministerio, si es que quiere ser fiel a Dios. Capítulo 17 y versículo 1. El pecado de Judá, escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Esto nos enseña la profundidad del pecado. No es superficial, no es externo. No tiene que ver simplemente con el comportamiento hacia afuera, con la conducta externa. No, es mucho más profundo que todo eso. Y aquí hay una ilustración que el profeta está empleando. Cincel de hierro. Con el cincel de hierro lo que se hace es grabar algo, incluso en la piedra, para que quede permanente para siempre. La punta de diamante. El diamante es el material más duro que existe, con el cual tú puedes señalar cualquier otro material y la marca queda ahí permanente. Así está diciendo aquí el profeta Jeremías, es el pecado de la nación. Ha quedado grabado, ha quedado esculpido en el alma de la nación. No es algo que simplemente está dibujado por fuera, que tú pasas así la mano y lo borras fácilmente. No, 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 no. Es mucho más profundo que todo eso. Vamos terminando. En el capítulo 19, en el versículo 3, dirás pues, oíd palabra del Señor, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén, así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos. Porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes, y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé ni hablé, ni me vino al pensamiento. Denuncia del pecado, la idolatría. Y esa idolatría lleva aparejada abominaciones tan grandes y tan perversas como los sacrificios humanos, como los sacrificios de niños recién nacidos puestos en los brazos del ídolo que está con brasas ardientes para tratar de agradar o de aplacar al ídolo. Estos son los pecados que el profeta está allí denunciando. Seguimos así a lo largo de los capítulos y es interminable la denuncia. Incluso con el desastre, con la catástrofe, no se aprende. Capítulo 44, y ya con esto terminamos por hoy. La catástrofe ha pasado en el capítulo 39. Capítulo 39 nos narra la caída de Jerusalén y el destierro a Babilonia. Y aquí en el capítulo 44, cuando ya todo eso ha sucedido y debiera de ser una lección que hiciera reaccionar y cambiar a la gente ante el duro correctivo que han recibido, sin embargo, las cosas, el corazón sigue igual. 44, 7. Ahora pues así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel,
¿por qué hacéis tan grande mal contra vosotros mismos para ser destruidos el hombre y la mujer, el muchacho y el niño de pecho de en medio de Judá, sin que os quede remanente alguno, haciéndome enojar con las obras de vuestras manos, ofreciendo incienso a dioses ajenos en la tierra de Egipto, a donde habéis entrado para vivir de suerte que os acabéis y seáis por maldición y por oprobio a todas las naciones de la tierra? Ya no están en Jerusalén, ya no están en Judá, se han marchado a Egipto. Y allí en Egipto siguen perseverando en su idolatría, en sus pecados, lo mismo que cuando estaban en su tierra. Y es la pregunta aquí que el Señor está lanzando. ¿Por qué hacéis tan grande mal contra vosotros mismos? Os estáis haciendo daño, os estáis arruinando a vosotros mismos. La predicación del profeta Jeremías es denuncia del pecado. Vamos a dejarlo aquí. La semana que viene continuaremos con los otros ingredientes de esa predicación, si el Señor lo permite que volvamos a estar aquí. Así que hasta entonces. Su gracia y su misericordia reveladas en Cristo Jesús.